La Unión Soviética, a finales del siglo XX, era un país envuelto en el silencio. Un silencio impuesto por el miedo, por la censura y por una maquinaria estatal que presumía de perfección. Pero bajo esa fachada de orden y disciplina, algo oscuro se gestaba en las sombras. En los campos, en los bosques que bordeaban las ciudades industriales, alguien cazaba. Y lo hacía con una paciencia meticulosa, con una frialdad que parecía inhumana. Ese alguien se llamaba Andrei Romanovich Chikatilo. Nació en 1936, en una pequeña aldea ucraniana azotada por el hambre. Su infancia estuvo marcada por el terror del Holodomor, la gran hambruna provocada por el régimen soviético. Los relatos cuentan que su madre le habló, cuando era apenas un niño, de su hermano mayor. Un niño del que no quedaba más que el recuerdo, porque, según ella, había sido devorado por vecinos desesperados. Esa historia, real o no, se grabó en su mente como una marca. Durante años, Andrei creció con hambre, no solo de comida, sino de afecto, de control, de poder. Era tímido, enfermizo, con una miopía severa que lo hacía torpe. En la escuela lo ridiculizaban y cada intento de acercamiento con los demás terminaba en humillación. Incluso de adulto, cargaba con una impotencia física que lo avergonzaba profundamente. Esa sensación de ser menos que los demás, de no tener control ni siquiera sobre su propio cuerpo, fue el inicio de algo mucho más oscuro. Con el tiempo, Andrei se convirtió en un hombre respetable a los ojos de la sociedad soviética. Profesor, casado, padre de 2 hijos. Un rostro común entre millones, pero detrás de ese rostro se escondía una vida secreta, un deseo que crecía cada día con más fuerza. Sus primeros impulsos se manifestaron en lugares inocentes: un aula, una piscina, un parque. Observaba a los niños, a las jóvenes, y sentía algo que no podía controlar. Durante años contuvo esas pulsiones, hasta que un día, en 1978, decidió dejar de contenerse. Su primera víctima fue una niña de 9 años, llamada Yelena Zakotnova. La llevó hasta un lugar apartado, cerca de un río, y allí, por primera vez, dejó salir a la bestia que llevaba dentro. Cuando el cuerpo fue hallado, la policía arrestó al hombre equivocado, un inocente que, tras intensos interrogatorios, terminó por confesar un crimen que no había cometido. Fue ejecutado poco después. Mientras tanto, el verdadero asesino, Andrei Chikatilo, regresó a su vida cotidiana como si nada hubiese ocurrido. Durante los años siguientes, la sombra de Rostov comenzó a extenderse. Cuerpos aparecían en los bosques, en los márgenes de las vías del tren, en terrenos baldíos, siempre con el mismo patrón de brutalidad, aunque las autoridades se negaban a admitir que existía un asesino en serie. En la Unión Soviética, ese tipo de cosas no ocurrían. Los crímenes eran catalogados como casos aislados, desviaciones individuales. Pero la lista crecía. Entre 1982 y 1990, Chikatilo asesinó a decenas de personas, mujeres jóvenes, niños, adolescentes. Los atraía con promesas triviales: un cigarrillo, un paseo, un consejo. Y los llevaba a lugares apartados, donde la realidad se disolvía en un silencio mortal. Allí, su frustración se convertía en violencia. Era un ritual de poder, una manera de sentirse vivo, de tener control sobre algo en un mundo que lo había hecho sentir invisible. Los investigadores trabajaban a oscuras. La censura estatal impedía publicar alertas o reconocer que existía un asesino suelto. Los forenses trataban de advertir que todos los casos estaban relacionados, pero la burocracia lo negaba. Durante años, Chikatilo caminó entre ellos,
incluso colaborando como voluntario en búsquedas, pasando junto a los cuerpos de sus propias víctimas sin despertar sospechas. A medida que los crímenes continuaban, la policía comenzó a notar un patrón inquietante. El asesino parecía tener un conocimiento preciso de cómo moverse sin dejar rastros. Seleccionaba cuidadosamente sus lugares. Era paciente, metódico, casi disciplinado. Una mente deformada, pero meticulosa. En 1984, la presión se volvió insoportable para las autoridades. Había más de 20 cadáveres y ninguna respuesta convincente. Comenzaron a desplegar agentes encubiertos en las estaciones de tren y bosques cercanos. Fue en uno de esos operativos donde, por primera vez, alguien se fijó en él. Un hombre de aspecto extraño, nervioso, observando a los niños con una mirada inquietante. Fue interrogado brevemente y liberado. Faltaban aún años para que cayera. Mientras tanto, la cifra seguía aumentando. Cada muerte era un eco del pasado. El hambre, la humillación, la impotencia. En cada víctima, Chikatilo destruía simbólicamente su propia debilidad. Los investigadores lo describirían después como un asesino con un propósito psicológico. No mataba solo por placer, mataba para reafirmar su existencia. En 1990, un policía llamado Igor Rybakov lo vio comportándose de manera extraña cerca de una estación de tren en Rostov. Chikatilo se acerca. Si te gustan este tipo de historias reales, donde la oscuridad humana se mezcla con la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte. Cada semana exploramos nuevos casos, nuevos nombres y nuevas pesadillas reales. Apoya el canal para que sigamos desenterrando lo que el mundo intenta olvidar.